Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta en Zona Cero y platicar que después de las elecciones en Puebla, cuando menos en 14 municipios se han caldeado los ánimos, se ha llegado a poner en riesgo incluso la gobernabilidad de los mismos porque los pobladores están inconformes por lo que ahí sucedió, con actos de violencia, en algunos casos con intentos y robos de urnas, en fin. Pero, bueno, pues las autoridades están con los ojos puestos en estos procesos y seguramente las autoridades también judiciales en la materia electoral van a resolver este tema que por supuesto generó mucho ruido, principalmente el caso de San Martín Texmelucan, en donde, bueno, denlo por hecho, se va a judicializar y seguramente también tendremos que esperar hasta la última instancia para saber el destino del municipio de San Martín Texmelucan. Y bueno, en medio de esto, temas de violencia, 2 policías cruelmente asesinados en el interior del estado, que pues nos habla de la inseguridad, del clima de violencia que se vive en algunos lugares del estado, pero curiosamente lo que rompió, lo que reventó las redes sociales fue la angustia de un número importante de cibernautas y de tuiteros que, bueno, pues se desgarraban las vestiduras porque 2 perritos se habían ido al socavón. Y mientras el caso de estos 2 policías cruelmente asesinados y todas las cosas que suceden en nuestro estado, bueno, para nosotros lo grave era que no iban a rescatar a los perritos. El gobernador dijo que no iban a poner en riesgo a personas que pudieran irlos a rescatar porque la situación era compleja. Presionaron y bueno, decíamos, se desbordaron las redes sociales para buscar que se actuara. Al final el gobernador cedió, se rescataron a los perritos y éramos nota nacional, tendencia y no sé cuántas cosas más porque habían salvado a los 2 perritos. Esa fue la nota cuando me parece que hay circunstancias en donde pues hay personas en este momento muriendo por COVID. Ha aumentado afortunadamente en pocos puntos porcentuales, pero ha aumentado el número de contagios en el país. Pareciera que hay un brote que nos debe de hacer poner atención, pero lo que a los poblanos nos importaba o nos preocupaba era que salvaran a los 2 perritos. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que fue la última conferencia vespertina de COVID del doctor Hugo López-Gatell. Y al verlo, vino a mi mente, pues, una de esas series macabras de asesinos múltiples, de asesinos seriales, en donde el delincuente, el homicida, en medio de su perversidad, utiliza la televisión para anunciar el próximo crimen. Y así la policía va siguiéndolo. Pues así fue. Digamos que fue una megaproducción de la Presidencia de la República, transmitida a través del Canal 11, uno de los oficiales, para diariamente ver cómo un delincuente nos iba platicando sus crímenes, cómo iban aumentando. Porque ¿acaso olvidará que este señor nos dijo que no era determinante usar cubrebocas, por ejemplo? Respecto a cubrebocas, qué bueno que lo vuelven a preguntar. No es necesario que las personas utilicen cubrebocas en la vía pública. No es necesario. Pero no solo no es necesario, sino que no es útil. Que no era determinante aumentar el número de pruebas, que no era relevante el poder cerrar nuestras fronteras. No se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras, ni cerrar puertos marítimos. Estas medidas no tienen un fundamento científico sólido en toda la historia de las epidemias. Y que además, pues siempre tuvimos todo controlado y que nunca hubo un exceso en el tema de la demanda de número de camas, que siempre tuvimos capacidad. Nos engañaron con el número real de fallecidos, escondiéndolos de una u otra forma, sin darnos a conocer los números reales que tuvieron
que investigar organismos internacionales y que se habla de que nos ocultaron 500,000 de muertes en México? Ese tipo criminal en sus actuaciones tuvo su última, el viernes pasado, su última conferencia de prensa. Y creo que debemos, sí, de celebrar que ya no lo va a hacer más, pero sí de preocuparnos del legado que dejó en materia COVID. Es un fracaso, pero no solo eso. Es un multiasesinato lo que cometieron, y cuando vemos el número de las personas que de acuerdo a las comparativas de los demás países tenemos un número que es el de los mexicanos que no debieron morir, y rebasa los 250,000 mexicanos que no debieron morir. En contrario sentido, podríamos decir que la nula capacidad de este hombre, de este estúpido doctor, y del que lo puso y lo mantuvo, provocaron esas muertes, esos decesos. Por lo tanto, son unos asesinos seriales. Por fortuna acabó esta serie de pesadilla, pero lamentablemente los muertos pues son cosas con las que nos quedaremos y que no podremos recuperar esas vidas. Y ya por último, vamos al tema del presidente López Obrador. Pareciera que cuando ya dijo la más grave, la estupidez más enorme del mundo, él se va a dormir con la idea de que la tiene que superar. Y ahora apareció a decirnos y a quejarse y a agredir a la clase media. Y habló de aquellos que logran estudiar una licenciatura, una maestría, aquellos que leen el Reforma, pero al final habló concretamente de la clase media. Y está encabronadísimo con la clase media porque le votaron en contra. Un integrante de clase media, media alta, incluso con licenciatura, con maestría, con doctorado, no está muy difícil de convencer. Es el lector del Reforma. Ese es para decirle, siga usted su camino. Va usted muy bien. Y eso, pues dice que como leen el Reforma, pues por eso es que se dejan prácticamente influenciar, y entonces por eso es que votan en contra del progreso. Y todavía los criticó porque dice, votan en contra, ¿no? Y aparte de todo, van a misa y se confiesan para, digamos, salvar sus culpas. Ah, eso sí. Van a la iglesia todos los domingos o a los templos y confiesan y comulgan para dejar el marcador en 0. Y luego el domingo, de nuevo, lo mismo. ¿Cuáles culpas? El estar informado, el haberse preparado, el tener ganas de progresar, porque criticó de manera concreta el hecho de tener una aspiración. Es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante. Muy egoísta. Claro que todos aspiramos a estar mejor y también queremos que nuestros hijos estén mejor. Y eso no es ningún pecado. Lo que son ganas de mejorar, de progresar, sí, pero él quiere que nos quedemos en esa ignorancia, en ese cero crecimiento, y si se pudiera, pues él desaparecería entonces la clase media para que todos pobres, y entonces no tengamos acceso a la preparación, a la posibilidad de progresar, y entonces pues votemos por él, porque al final vamos a depender de que nos regalen una bequita, que nos regalen un dinerito a través de alguno de sus programas sociales. No, señor, nosotros tenemos ganas de trabajar. Yo lo he dicho abiertamente, lo he dicho con mucho orgullo. Yo vengo de una familia de maestros que busqué progresar, que busqué hacer muchas cosas, y algunos mejoramos, otros se quedan,
pero al final todos seguimos haciendo un gran esfuerzo para que nuestros hijos y para que nuestros descendientes tengan la capacidad de tener mejores posibilidades de vida. Entonces, ante eso, el Señor nos critica, y nos critica porque está enojado de que no votamos por la 4T muchos de nosotros, pues está jodido, porque vamos a seguir votando en contra de todo aquello que atente contra la mejora de un país que queremos sea mejor. Y este infeliz está indignado porque cree que estamos obligados a seguir sus ideas, sus ocurrencias, sus estupideces, y de ninguna manera vamos muchos de nosotros a permitirlo. Más allá del partido con el que podamos comulgar, más allá de la ideología que tengamos, si de centro, de izquierda, de derecha, lo más importante es que se tomen decisiones correctas para un país que en este momento no tiene rumbo, y no lo tiene por una simple y sencilla razón, porque está en manos de un tipo que está literalmente desquiciado. Así las cosas, pues creo que tendremos que seguir trabajando, seguir informando, y si le molesta la crítica, ese será su problema. Y si no, que se vaya a su rancho, porque aquí lo que queremos es estar muy lejos de la chingada como le puso a su rancho y estar muy cerca de un mejor país. Así las cosas, pues sigamos juntos en esta aventura de la política que tanto nos apasiona, y seguir informados a través de las redes de Intolerancia y de Megalópolis es mi invitación y mi deseo, y por supuesto el que también me acompañe la próxima semana aquí en Zona Cero.